realidad no es evidente. Para ponerla en foco hay que separar la paja del trigo, discernir, arriesgarse. El cohete a la luna radio, una travesía periodística, con Horacio Berbisky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM530. Muy buenos días. Fríos, para qué negarlo, lo de las primeras mañanas frías de verdad, por lo menos en este sector de la República Argentina, pero de cualquier manera, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión del cohete a la luna radio. Y una muy buena noticia. ¿Cuál? No llueve. Ah, cierto. Si nos habremos empapado esta semana, por Dios. Hasta los huesos, todavía me estoy secando. El agua y el barro. Y además la ropa no se seca, ¿viste? La colgás y hace 2 días que está ahí. Exactamente. Hoy es un día en que vamos a hablar de boludeces. Y de mamarrachos. Fue notable esa parte del discurso de Cristina, cómo se largó a hablar en el idioma llano de todos los días, ¿no? Cosa que en política es muy poco común, pero lo hizo muy bien. Ahora, el discurso, digamos, lo empezó más temprano porque se venía el temporal, el aguacero, y lo terminó un poco apurada, es decir, hay algunos puntos que hubieran merecido más desarrollo, pero que quedaron para el final y que los acortó porque no daba, la situación era muy, para la gente que estaba ahí era muy pesada. Ahora, hizo una cosa, digamos, fue una exposición para explicar. Y la verdad es que todos los grandes líderes han hecho eso. Digo, con prescindencia de la ideología, es decir, de Churchill a Fidel Castro, de Roosevelt a Perón. Digamos, los grandes líderes, sus mensajes han sido para explicar. Ahora, lo que pasa es que la gente cantaba una más y no podemos más. Me contaron que Silvio Rodríguez, el cantante cubano, le mandó un mensaje a Tristán Bauer, al ministro de Cultura, donde en la despedida dice eso. Pero no sé si eso inspiró el canto de la plaza o por el contrario, Rodríguez ya lo había escuchado en algún acto previo, y de ahí lo tomó. Ahora, la gente cantaba eso, o cantaba Cristina Presidenta, y ella no dijo nada al respecto. Ustedes, los que escuchan este programa o leen el portal, saben lo que yo pienso. Desde el primer día que dijo que no iba a ser candidata, yo he tenido la impresión de que eso era una decisión irreversible. Pero, digamos, lo que también esperaban los asistentes era que si no decía algo sobre sí misma, de todos modos dijera algo sobre las candidaturas. Y tampoco dijo nada al respecto. Es decir, hay un plazo para la presentación de las candidaturas, que es la medianoche del 24 de junio. Y yo tengo la impresión de que Cristina no piensa acortar ese plazo, y que si se puede esperar hasta la medianoche del 24 de junio, va a esperar hasta la medianoche del 24 de junio. Vamos a ver si se confirma, es una apreciación personal, no aclaro que no es información, nadie me dijo nada al respecto, es mi impresión personal. Ahora, en ese contexto, la opción propia más potente que se afianza es la de Guado de Pedro.
No sé si vieron esa entrevista con un grupo de jóvenes que se publicó en Infoemba. No. Hicieron una entrevista con un grupo de jóvenes que lo interroga en forma muy coloquial. Y ahí, bueno, hubo una cosa muy impresionante. Una pibita le hizo una pregunta sobre como si él se identifica con otros hijos de montoneros. Y él contó una experiencia muy fuerte que tuvo. Dice que iba caminando por la avenida Las Heras y una chica lo paró y le dijo: ¿vos sos Guado? Sí, yo soy Guado. Y le dijo: yo soy hija de... y le dijo el nombre de uno de los militares que participaron en el operativo donde mataron a la madre. Entonces él se quedó muy choqueado y se puso en alerta inmediatamente, y la piba o la mujer lo tranquilizó y dijo: no te pongas mal, yo te quiero pedir perdón porque yo tengo a mi padre preso y puedo ir a visitarlo y puedo hablar con él, vos no podés. Ahí la piba le preguntó si él creía en el perdón, y él dijo que a título individual, como actitud de las personas, por supuesto que sí. Ahora, es muy interesante porque se puede creer en el perdón, yo coincido con él en ese sentido, pero siempre que te pidan perdón. Lógico. Es decir, lo que no podés es perdonar a quien no se arrepiente de lo que hizo. Claro, a quien reivindica lo que hizo, promete repetirlo en escalas más espantosas. Y la verdad es que no ha habido muchos pedidos de perdón, no ha habido muchos. Ha habido algunos, yo conozco varios casos de hijos de jefes de la represión que tienen una actitud crítica. En algún momento estuve planeando hacer un libro sobre ese tema. Hay un libro muy impactante en Alemania de una serie de entrevistas con hijos de los criminales de guerra nazis, que 20 años después es retomada por el hijo del autor. El libro se llama Llevo tu nombre o algo por el estilo, no me acuerdo el apellido de los autores, son padre e hijo. El padre hizo las entrevistas y el hijo las repitió 20 años después. Interesantísimo. Yo pensaba, de alguna manera repetir eso aquí en la Argentina, e hice varios contactos y hablé con algunos hijos, incluso con un general del ejército, hijo de otro general del ejército, que tenía una posición crítica, pero no conseguí cantidad suficiente como para avanzar en un libro. Bueno, esto es un paréntesis que cerramos acá. Guado, como candidato, está juntando apoyos importantes de sindicalistas, de empresarios, de gobernadores, de intendentes. Y Cristina no cree conveniente desplazar de la provincia de Buenos Aires al gobernador Axel Kicillof, y sigue a la expectativa de las gestiones de Sergio Massa como ministro de Economía, que son muy complicadas porque depende de cuatro factores. Uno es el desborde inflacionario, que empeora la ya crítica distribución del ingreso. Cristina planteó en el discurso el problema de la distribución del ingreso, que me parece una referencia mucho más precisa que la referencia a la inflación. Porque la inflación no es cierto que perjudica a todos por igual. La inflación destroza a los más débiles y enriquece a los más fuertes. Entonces, hablar de la distribución del ingreso
me parece más pertinente que hablar de la inflación. Entonces, depende Massa del desborde inflacionario. Se está hablando de que el dato de mayo que se va a conocer en junio va a ser igual o un poco peor que el anterior. Depende del adelanto a junio de los desembolsos que el Fondo Monetario tiene que hacer hasta fin de año y de la autorización del fondo para utilizar más de la mitad de esa plata para regular el mercado de cambios. Son dos concesiones posibles, pero no son fáciles y además no son gratis, vienen con exigencias y condiciones que son cada vez más duras. Depende también de la extensión del swap de monedas con China y de la garantía del Banco de los BRICS. Los BRICS son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ese banco actualmente es presidido por Dilma Rousseff, que podría dar la garantía a los bancos privados brasileños para que estos a su vez financien las exportaciones a la Argentina. Ahora, digamos, la inflación anual podría rondar el 120% e incluso ser más alta en alimentos y bebidas, lo cual realmente hace de la candidatura presidencial de Massa cada día más una fantasía. En cambio, Massa podría aspirar a una senaduría por la provincia de Buenos Aires, lo cual lo pondría bien arriba en la línea de sucesión presidencial. Si él fuera senador por la provincia de Buenos Aires, tendría la posibilidad de ser presidente provisional del Senado, el cargo que hoy ocupa Claudia Ledesma Abdala. Y que está muy alto en la línea de sucesión presidencial, en un gobierno que se presume que va a ser muy conflictivo. Cristina empezó, digamos, refutando la idea de que todos los males de la economía dependen del estatismo, y dijo que por el contrario, la peor crisis de la Argentina, con el estallido de diciembre del 2001 y la confiscación de los depósitos bancarios, fue consecuencia del proceso previo de privatización. Y mencionó YPF, Aerolíneas Argentinas, el sistema jubilatorio, obras sanitarias, el correo, el espectro radioeléctrico. Privatizaciones que a su vez fueron consecuencia del endeudamiento previo. Porque, digamos, la propuesta que originariamente fue elaborada por Henry Kissinger, que esta semana cumplió 100 años. 100 años. Y hubo una revelación de algo que no se conocía, y es que en el año 82, durante la guerra de las Malvinas, Kissinger apoyó incluso el hundimiento del crucero General Belgrano, porque dijo que eso mostraba la voluntad, la decisión de la Thatcher. Bueno, en ese momento nada funcionaba y el Estado tuvo que hacerse cargo de las víctimas de cada uno de esos procesos. Pagó los sueldos y el combustible de aerolíneas, cuyos aviones y simuladores de vuelo los españoles habían saqueado. Se llevaron hasta los simuladores de vuelo, se llevaron los talleres mecánicos. Se hizo cargo de las jubilaciones de quienes perdieron el empleo y no pudieron hacer sus aportes previsionales. Realizó las obras de saneamiento que el concesionario francés de obras sanitarias no cumplió,
intervino la empresa postal para evitar la incomunicación del país. En definitiva, terminó por recuperar el capital social que generaciones de argentinos acumularon en las empresas públicas y que el gobierno de Menem y Cavallo remató a precio vil. ¿Para qué? Para sostener el remedio de dolarización que fue la convertibilidad. Y esos bienes preciosos se entregaron a cambio de papeles devaluados de la deuda externa que había contraído la dictadura cívico-militar. Ahora, también Cristina dijo que si en los 90 se pagó la deuda con las empresas públicas, la fantasía actual es pagar con los commodities. Y ahí fue categórico, dijo, olvídense de eso, porque finalmente los commodities los terminan regulando los flujos financieros y siempre te acomodan para que sigas debiendo. Bueno, hizo una referencia, no dio el dato preciso, trató de no hacer nombres, trató de dar conceptos y no nombres, lo cual es también interesante en el debate político argentino, ¿no? Pero digamos, los nombres podemos darlos nosotros. Los discípulos y colaboradores de aquel ministro, digamos, en realidad quienes sucedieron a Cavallo en el Ministerio de Economía, Roque Fernández, que había sido presidente del Banco Central, después fue ministro de Economía de Menem, y Carlos Rodríguez, que es uno de los creadores del CEMA, el Centro de Estudios Monetarios Argentinos, que luego se convirtió en una universidad, asesoran a Javier Milei, que curiosamente no los incluye dentro de la casta. Estos no son de la casta. En fin. Ahora, tanto Rodríguez como Fernández, Carlos Rodríguez y Roque Fernández, son dos nombres que calman los nervios de las patronales que están inquietas por las extravagancias del candidato. Le da miedo, ¿no? Bueno, ahí Cristina, digamos, sacó pecho y dijo: nosotros no entendemos de economía como ellos, no fuimos a la universidad, no tenemos título de economistas, Kirchner era un simple abogado como yo, pero fuimos los cucas. Los cucas es como lo de los cabecitas negras y los grasitas, ¿no? Y los sans-culottes. Digamos, vos tomás un insulto y lo resignificás y lo convertís en un motivo de orgullo. Larga tradición peronista. Fuimos los cucas los que pagamos los depósitos a plazo fijo con el Boden 12. Néstor y Cristina. Anoten, genios de la economía, garpamos nosotros la de ustedes. Estuvo muy lunfarda, muy más que de costumbre, ¿no? Él siempre tiene, digamos, alguna de estas alguna bajada a tierra. Pero esta vez fue permanente, ¿no? Nosotros los cucas, los perucas. Y contó además que Kirchner decidió junto a Lula da Silva pagar la deuda con el Fondo Internacional al contado. Taca, taca. Bueno, y entonces explicó que en ese momento la Argentina y su gobierno, votado por las urnas, recuperó el timón de la economía. Y comenzó un proceso de reindustrialización, de inclusión, de valor agregado, de tecnología, de repatriación de científicos e investigadores, de la construcción de una red social de inclusión para una sociedad que había sido devastada por la desocupación y la exclusión. Y ahí, digamos, volvió a uno de sus tópicos clásicos, que fue magia. ¿Somos unos genios? No. Es el modelo de construcción de la sociedad, de producción, de valor agregado, de inclusión social, de sostenimiento de la industria nacional,
de buenos salarios. No es pecado pagar buenos salarios. No solo no es pecado, sino que es condición imprescindible del desarrollo. No hay desarrollo sin buenos salarios. Y recapituló que los gobiernos kirchneristas terminaron con el mejor salario en dólares de toda Latinoamérica, la mejor jubilación, la mayor participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno, y con un nivel de endeudamiento ridículo, por lo bajo, propio de una economía africana estrafalaria, que esa es una frase que dijo Nicolás Dujovne antes de ser designado ministro por Macri, cuando era conferencista, divulgador, que lo hemos escuchado aquí en el programa varias veces ese audio, ¿no? ¿Qué es lo que le permitió, digamos, a Macri contraer la deuda gigantesca que contrajo, ¿no? Y ahí Cristina dijo que el Fondo Monetario le dio a Macri el mayor préstamo de su historia para que pudiera ser reelecto. Cosa que es así, digamos, la confesó el propio Macri en una entrevista que le hizo Marcelo Longobardi en CNN, y en una reunión internacional que hubo en Chile lo dijo también quien había sido en aquel momento el delegado de Estados Unidos de Donald Trump en el Fondo Monetario, el cubano Mauricio Claver Carone. Eso es así, es cierto, le dieron esa enorme cantidad de plata, el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario, para que ganara las elecciones. Es cierto, pero no es todo, es incompleto, porque ganara quien ganara las elecciones de 2019, la Argentina quedaría sometida al sistema financiero internacional. Por supuesto, este préstamo, el Fondo Monetario sabía perfectamente que la Argentina no lo podía pagar y que iba a tener que renegociarlo. Y entonces el acuerdo de renegociación, el acuerdo de facilidades extendidas, se llama en la carga del fondo, incluyó revisiones trimestrales. En cada una de esas revisiones trimestrales, el auditor externo que cogobierna amplía sus exigencias. No sé si escucharon algo del Te Deum. No. Bueno, el cardenal Mario Poli bendijo esas exigencias del Fondo Monetario y las llamó consensos, que contrapone a la repudiada confrontación. Y ahí Cristina, digamos, fue... Yo creo que habló más claro que nunca. He oído comentarios diciendo, bueno, dijo lo mismo de siempre. No sé. Digo, por supuesto, hay una línea de coherencia. Es la misma persona argumentando sobre los mismos temas, pero me parece que fue más clara que nunca. Dijo, todos saben las diferencias que tengo con Alberto Fernández. No dijo. No lo nombró. No nombró. Todos saben las diferencias que tengo, ni lo nombró. Bueno, hay perfil publicó una foto tremenda. ¿Cuál? A la misma hora que Cristina estaba diciendo eso, Alberto desembarcaba en Chapadmalal, acompañado por un asistente que le llevaba la guitarra y nadie más. ¿Sabes cómo empieza la balsa, no? El tema más popular de Lito Nevia. A ver. Estoy muy solo acá en este mundo abandonado. Muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Lito Nevia. Él ha hecho alguna referencia a Lito Nevia, ¿no? Usted es fanático, ¿no? Sí, todo el tiempo, diciendo que era su músico favorito, músico argentino favorito. ¿En serio? Sí. Como diría, yo tengo un sobrino, que ahora es un hombre grande, pero cuando era un chiquitito de 2, 3 años, un día me dijo, tío,
Árabe viene de arabesco, ¿no? Y Nevia viene de Nebbiolo. Siguiendo la misma lógica. Y dijo que las diferencias que tiene no es necesario explicitarlas porque ya lo dijo el 20 de diciembre del 2020 en la ciudad de La Plata cuando terminaba la pandemia. Va a haber crecimiento, pero ojo, cuiden los precios de la economía porque si no el crecimiento se lo van a llevar 4 vivos. Y agregó que la Argentina volvió a crecer porque a pesar de los errores, las equivocaciones o las diferencias, este gobierno es infinitamente mejor de lo que hubiera sido otro de Macri, pero el crecimiento se lo están llevando 4 vivos. Y ahí hizo la referencia que mencionábamos antes a la distribución del ingreso. Y dijo una cosa, digamos, que dialoga implícitamente con Alberto y con el cardenal Poli y con quienes siguen esa línea. Dijo, para distribuir el ingreso muchas veces hay que ponerle carita fea a los que tienen mucho. No se trata de confrontar. ¿Por qué se creen que en mi segundo gobierno pudimos llegar al 51% de distribución del ingreso a favor del trabajo? ¿O por qué creen que me odian, me persiguen y me proscriben? Por eso, porque nunca fui de ellos ni lo voy a hacer, hagan lo que hagan, me quieran matar, meter presa, nunca voy a ser de ellos. Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo. Bueno, esta frase fue la que, no sé, a mí me pareció que fue la ovación más intensa de todo el discurso. Y además hace acordar mucho a Evita, ¿no? Nunca me dejé arrancar el alma que traje de la calle, ¿no? Como... Sí. Sí, es cierto, es cierto. Ahora, no hubo intención de hacer un paralelo con Evita de parte de ella, digamos. Las palabras son otras, el contexto es otro, pero sí, efectivamente hay un paralelismo. Bueno, en el palco había una diversidad de apoyos que contrasta con la foto de la guitarrista, ¿no? Si en ese palco, ¿qué músico sería el del palco de la guitarrista? El Lito Nevi. ¿El del palco quién sería? Y no me hagas hacer nombre. Bueno, no estaba la CGT, que se ofendió porque en la entrevista en televisión Cristina hizo una referencia a los coqueteos de la CGT con Macri. Digo que no se sabía si estaba con nosotros o con Macri en el año 19. Pero sí estaban, y esto es muy interesante, de la CGT estaban los dirigentes de los 2 principales gremios industriales, lo cual muestra que hay una conciencia, digamos, en esa dirigencia de qué implica Cristina y el programa, digamos, que Cristina propone y cómo repercute en el empleo y en los salarios del sector que representan. Es decir, estaban los dirigentes de los 2 mayores gremios industriales del país, que son los metalúrgicos y los mecánicos de las fábricas de autos. Además, por supuesto, los representantes de la CTA y de la Corriente Federal. Bueno, también habló Cristina de la renovación del pacto democrático y de la necesidad de recuperar el Poder Judicial, que cayó en manos de una camarilla indigna para la historia argentina. Y dijo que recordó que cuando Kirchner llegó a la presidencia, el presidente de la Corte Suprema de entonces, que no lo nombró, pero digamos, nosotros sabemos que era el ex socio de Menem, Julio Nazareno, amenazó con la dolarización. Pero aún así, dice ella, aquella corte no iguala la indignidad del mamarracho que tenemos hoy.
Yo estuve, digamos, averiguando un poco cuál es el razonamiento detrás de esa frase. Después fue un discurso muy alusivo. Digo, no contó las anécdotas. Hizo la tipificación sin contar las anécdotas. Y lo que Cristina piensa al respecto es que cuando se promovió el juicio político de aquella corte, cuando se promovió el juicio político de Nazareno, no hubo ningún funcionario de la corte que se presentara a declarar sobre los chanchullos de Nazareno. Ella piensa, es como, en cambio, ahora en el juicio político a Rosati, sí se presentó el administrador de la corte durante 15 años, Héctor Daniel Marchi, a contar que Rosati negociaba a través de Silvio Robles fallos por la designación de cargos. Y Cristina piensa, es como si en aquel momento el administrador de la corte de Nazareno, Reyes, hubiera venido, Nicolás Reyes hubiera declarado en contra de Nazareno. Y ahí hizo una referencia de muy largo plazo, porque dijo que, digamos, los poderes ejecutivos y legislativos pueden cometer errores, pero la sociedad tiene la garantía inamovible del voto para cambiar al ejecutivo y al legislativo. En cambio, en el judicial está la rémora monárquica de personas que son designadas de por vida y que nunca más rinden cuentas a nada ni a nadie. No se saben sus declaraciones juradas, no se sabe dónde viven, no se sabe qué tienen. Eso no es república, eso no es democracia, pónganle el nombre que quieran. Por eso tenemos que repensar el diseño institucional. Ahora, te das cuenta que esto es de muy largo plazo, porque implica una reforma constitucional. Y una reforma constitucional implica un acuerdo de una mayoría de 2/3 para declarar la necesidad de la reforma. Esto hoy está muy lejos, digamos, más allá del resultado de tal o cual elección. Básicamente, digamos, las representaciones legislativas están divididas en dos mitades, a favor y en contra, con lo cual hay una capacidad de bloqueo recíproco que impide. Por eso digo que está pensando en el muy largo plazo. Ahora, el acto fue de homenaje a Kirchner, y sin embargo Cristina se aventuró en un terreno que muchas otras veces prefirió eludir, pero que yo tengo la impresión de que esta vez entró en esto que ahora voy a contar, debido al operativo de resignificación del kirchnerismo emprendido por la Casa Rosada y por algunos exministros como Matías Culfas y Mr. Magoo. Y entonces ella dice, muchos dicen que mi segundo gobierno no fue tan bueno como el de Néstor o como el primero mío. Tengo claro que es porque fue cuando más plata ganaron los trabajadores y cuando más podían ahorrar guita la gente. No tengo ninguna duda. Ahí ella, digamos, no dijo lo que voy a comentar ahora, pero me parece que está implícito, que fue a partir del conflicto con las patronales agropecuarias que realmente nació el kirchnerismo como movimiento nacional y popular centrado en los trabajadores. Conflicto con las patronales agropecuarias que derivó en la renuncia de Alberto Fernández a la jefatura de gabinete. No nos olvidemos de eso. Y Alberto habló de eso el día anterior en una entrevista muy interesante que le hizo La Nación, que, digamos, en el texto te das cuenta de que es lo dice, que él le dijo a La Nación, pero en el título no dice entrevista exclusiva, porque alterna, digamos, informaciones de distinto origen, citas de declaraciones previas, con
declaraciones específicas actuales que Alberto le hace a la Nación. Y ahí él dice que él fue el garante ante el senador Duhalde de la candidatura de Kirchner a la presidencia. Yo fui el garante, dice. Es decir, que Duhalde confiaba en él, no en Kirchner. Dijo que a pedido de Duhalde organizó el grupo Calafate para contener al sector progresista del peronismo que se estaba yendo con el frepaso. Y agregó que Duhalde les puso un avión de la Fuerza Aérea para viajar al Calafate. Una cosa que no se sabían, ¿no? Contó que en la segunda reunión del grupo Calafate, Duhalde empezó a hablar y entonces Kirchner se levantó y se fue. Y entonces él lo corrió y lo trajo de vuelta. Y ahí dice que Kirchner le dijo: no podemos ser el ala progresista de un proyecto conservador. Pero él lo traía para que volviera. También dice que lo ayudó a construir su autoridad, a emanciparse de Duhalde y a esculpir su perfil progre. Esto, digamos, a quienes hemos visto de cerca este proceso, nos parece muy dudoso, porque me parece que la emancipación de Duhalde estaba en los planes de Kirchner desde aquel día que se levantó cuando Duhalde empezó a hablar, y no lo de Alberto Fernández. Y además dice que él llenó el gabinete con sus amigos del PJ porteño. Bueno, ahí hay alguna cosa real, y es que, digamos, los Kirchner no conocían demasiado el personal político de Santa Cruz, y bueno, ahora, llamarle a Jorge Tayana amigo mío del PJ porteño, la verdad te queda grande, Alberto, te queda grande. Tayana te queda grande. Después dice que él diseñó el recambio de la Corte Suprema menemista. Mirá. Bueno, es cierto, le dio algunos nombres a Kirchner porque él conocía, le dio el nombre de Elena Hayton de Nolasco, por ejemplo, que era su amiga. Dice que transformó el Salón Blanco de la Casa Rosada en un auditorio del rock nacional. Bueno, no sé si hay que enorgullecerse de eso, ¿no? ¿Vos qué pensás, Figueras? No sé si es algo que yo diría en estas circunstancias. ¿Y vos, José? Bueno, por algo tiene que pasar a la historia. Dice que él tuvo la idea de que Kirchner no buscara la reelección en 2007 y optara por la alternancia. Esto no coincide con los recuerdos que tiene Cristina y... Sí que se discutió en conjunto el tema, y que ella inicialmente no quería saber nada. Cristina inicialmente no quería saber nada. Alberto también dice haber inventado la transversalidad con el radicalismo. Él dice transversalidad. Ahora, Kirchner tenía una encantadora batalla perdida con la Real Academia de la Lengua y decía la transversabilidad. Kirchner era fantástico porque tenía esa dificultad con algunas palabras, pero hablaba más claro que nadie. Nunca dejaba de entender lo que quería decir. Y para rematar esta entrevista con La Nación, Alberto dice que en 2008 sintió que ya no me iba a poder quedar porque había una lógica de mucha confrontación. Es decir, la carita fea que Cristina se refiere, que es imprescindible para que los trabajadores lleguen al 51% de la distribución del ingreso. Digo, por eso me parece que Cristina habló con una claridad y con una contundencia. Ahora, además, como dicen los vendedores ambulantes, y por si esto fuera poco, los recuerdos de Duhalde difieren de los de Alberto. En julio del año 22,
Duhalde le concedió una entrevista a Jorge Fontevecchia, que a mi juicio es el mejor interrogador del periodismo gráfico argentino. Y ahí Duhalde dijo que Fernández equivocadamente creyó que fue jefe de gabinete de Kirchner. Nunca fue. Se llamaría, pero Néstor no necesitaba a este hombre como jefe de gabinete. Tenía el cargo. ¿Pero vos te crees que Néstor Kirchner le iba a consultar a este muchacho? Bueno, creo que ya lo comentamos la semana pasada. Alberto invitó por las redes antisociales al acto en Plaza de Mayo para honrar a Kirchner y escuchar a su compañera de vida. Es decir, ese es el rol doméstico al que quisiera reducir a Cristina, este mandatario que cree haber encabezado la ola verde. ¿Se acuerdan que dijo yo encabecé la ola verde, no? Uh-huh. Ahora, es notable, los grandes medios tardaron una semana en darse cuenta que esa frase de escuchar a la compañera de vida de Néstor no era parte de un acercamiento, sino todo lo contrario. Y bueno, yo tenía un amigo cirujano que hablaba de un colega y decía, es lento pero inseguro. Bueno, los grandes medios lentos pero inseguros anunciaron que Cristina le iba a contestar desde la plaza con una alusión a la fiesta de Olivos durante la pandemia, cosa que por supuesto no ocurrió. En cambio entendieron más rápido cuando en una entrevista con Mario O'Donnell Fernández afirmó que otorgar obras públicas a Lázaro Báez, con quien la familia Kirchner tenía negocios privados, era una falta ética. Ahora, este tarascón que le tira Alberto a Cristina y que todos los medios entendieron rápidamente, tiene por lo menos 3 problemas. El primero, que como todo el mundo sabe, quien llevó la relación con Báez no fue Néstor, no fue Cristina, sino su idolatrado Néstor Kirchner. Segundo, que no hay ningún código de ética que fundamente ese reproche. Y tercero, que las obras viales fueron licitadas y adjudicadas por la provincia de Santa Cruz, no por el gobierno nacional. Bueno, hasta el vocero de la Patagonia dictaminó que luego de 10 años de investigación no había conseguido ninguna prueba de que Cristina hubiera tenido algo que ver con el lavado de dinero de Báez. Por supuesto, tanto Clarín como La Nación presentaron ese dictamen del fiscal Guillermo Marijuán como un regalo de Massa a Cristina. Un regalo de Massa a Cristina. La verdad es que declaman el respeto a la justicia, pero es tan selectivo como las filias y las fobias de esos medios. Bueno, a mí me parece que estas son algunas de las boludeces de los medios de comunicación a las que se refirió Cristina en la plaza, ¿no? O sea, hay un horror al silencio en la mayoría de los conductores de radio y televisión que produce esos adefesios cuando, sobre todo, digamos, cuando no tienen buena información, especulan con versiones y chimentos. Y a mí me parece que no es por casualidad que el formato de los programas políticos y varios de los conductores de los programas políticos provengan de los magazines de la tarde sobre infidelidades y peleas entre galanes y modelos, donde importa el escándalo antes que la verificación. Y si es falso, mejor, porque más violenta va a ser la réplica. Claro. Te atribuyen alguna barbaridad y bueno, contestás con calentura. y después vienen los ecos, las repercusiones, la reverberación, y pasan días y días con boludeces. Bueno, el jueves en la tribuna escamoteada de Esmeralda Mitre, el historiador y periodista Carlos Pañi escribió que el gobierno nacional tiene un rechazo del 95% de la población
mayor que el 92% con el que se fue Fernando de la Rúa, y que esa imagen pésima no está asociada solo al presidente, sino también a Cristina. Ahora, a mí me parece, si eso fuera así, no se explicaría esa multitud que se bancó una lluvia implacable cantando Cristina presidenta con la esperanza de que vuelvan los días felices. Y además recordemos que de la Rúa terminó su gobierno matando gente en esa misma plaza. Más aún, que había comenzado su mandato de la misma manera, matando gente en el puente Corrientes Resistencia. Acuérdense cuando asumió. No me acordaba. Ah, ¿no se acordaban? No. La gendarmería disparando a los manifestantes en el puente Corrientes Resistencia, hubo varios muertos. El día 1 del gobierno de la Rúa. Así empezó. Así empezó y así terminó. Ahora, bueno, varios de los ministros que lo acompañaron ahora se postulan para repetir la hazaña o para mejorarla. Entre ellos Patio Bullrich, Ricardo López Murphy y Gerardo Morales. Esto lo que te indica es que la ruptura del pacto democrático que también describió Cristina no se circunscribe a un grupo de pistoleros de poca monta. Ahora, para quienes conocen bien la historia, realmente no hubo novedades en la enunciación de Cristina. Ahora, en pleno proceso electoral, para elegir a quienes gobernarán desde el año próximo, cuando los responsables de aquel desastre reaparecen como si hubieran nacido ayer, con sus soluciones mágicas, a mí me parece que enunciar todo esto en la forma que lo hizo Cristina es un acto invalorable de pedagogía popular. Y, digamos, como conclusión lógica, ella instó a construir organización, profundidad territorial, profundidad sectorial, en los sindicatos, en las fábricas, y en una alusión implícita a su candidatura dijo: una sola persona no puede, tiene que haber una organización. Lo cual, digamos, así como Josefina ve muy correctamente un paralelismo entre el discurso de Cristina y el de Evita, esta frase sobre la organización remite a la de Perón, que la organización vence el tiempo. Tiene que haber cuadros que tomen la posta y lleven adelante el programa de gobierno que necesita la Argentina, dijo. Bueno, en la edición de hoy tenemos una nota de fotos que tomó Luis Angeletti en la plaza. Y Luis me escribió que es la plaza más triste que vi. Y yo le digo, ¿por qué? Dice, la gente estaba muy triste, como despidiéndose de ella. La escuchaban y lloraban. Es cierto, había gente que lloraba, es verdad. Pero también había otras expresiones. No es lo que yo vi, por lo menos. Digo. Por ahí había más como muchas caras de súplica, ¿no? Parecen de tristeza, pero en realidad tienen que ver con... Sí, una más. Y además, en esta edición publicamos también una foto del día de la Asunción de Cámpora que tomó Sara Facio 50 años atrás, y las expresiones son notablemente parecidas. La foto es en blanco y negro, pasó medio siglo, pero las expresiones son muy, muy parecidas. Y pensar también que, bueno, muchos piden anuncios, pero ¿es el contexto como para un anuncio? Justo hoy estaba repasando el discurso de Perón del 17 de octubre. Tampoco anunció que se iba a ir a Chubut a descansar y que todos se vayan tranquilos, ¿no? Como me parece que los que dicen que... Argentinos, únanse. Únanse y bueno, también cálmense en el momento, ¿no? Como, no sé si es el contexto como para fogonear aún más. Yo creo que nadie lo esperaba. Por otro lado, era lo que se decía en todos los lados antes: no va a haber anuncio, no va a haber anuncio, no va a haber anuncio. Entonces, por un lado, no era una novedad.
Creo que era otra cosa, ¿no? Digo que quería insistir en el Cristina presidente en una más, y que creo que ni siquiera significaba que no hubiese comprensión de texto, ¿no? Creo que le estaban planteando otro texto en todo caso, y creo que Cristina entiende también lo que le están diciendo. Que hay que transformar, ¿no?, el contexto. El texto lo entendimos, pero el contexto creemos que se puede transformar. Y además, digamos, esa plaza lo que significa es una capacidad de convocatoria que no tiene nadie más en la política argentina. Yo no pude entrar. Me quedé sobre la diagonal y no podía pasar. Bueno, yo estuve en una situación muy peligrosa de avalanchas, de empujones, con temores de puerta 12. Conmigo había un nene que lloraba porque tenía miedo. Había gente que entraba y gente que salía todo el tiempo. Y a los empujones iban, ¿no? Sí. Hubo un momento en que realmente temimos un efecto puerta 12 ahí, ¿no? Pero lo que es cierto es que lo no dicho también es importante de un acto, y ahí había un liderazgo reafirmándose y un pueblo que haciendo la patriada con el día, con la lluvia, estaba ahí presente, ¿no? Sí, muy fuerte. Y además, digamos, esto muestra que en todo lo que venga ahora, en el ordenamiento de qué candidaturas se eligen y cómo se eligen, digamos, la palabra de Cristina es ineludible. Antes de empezar el programa estábamos charlando un rato con Josefina sobre este tema de las internas, y digamos, ayer Daniel Scioli empezó a recoger el hilo. Es decir, Scioli había dicho, aunque no haya internas, yo voy igual. Bueno, ayer dijo, pero siempre dentro del frente de todos. Yo nunca saqué los pies del plato del peronismo ni los voy a sacar ahora. Ahora, si no hay internas, ¿cómo vas a ir como candidato igual si no es por fuera del frente de todos? Me parece que en la calle, digamos, lo vi a Agustín Rossi, estuve charlando un ratito con él. Estaba invitado al palco, pero no fue, prefirió estar en la calle. Él también insiste en que va a ser candidato, y tanto él como Scioli plantean que van a presentar listas completas, cosa que a mí me parece altamente improbable. Digamos, pensemos en la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del padrón. Hay 135 municipios. Si hay que elegir 135 intendentes, hay que elegir, no sé cuál es el promedio de concejales por cada municipio, no sé si se eligen 20, pero multiplicar 135 por 20 ya son 2.700. Hay que elegir legisladores provinciales, digo. Lo que es cierto es que también en cada municipio el peronismo tiene una interna. Siempre va a haber alguien que quiera disputar un poco el armado territorial. Sí, es posible eso. Scioli puede reunir, digamos, en un buen número de municipios esas listas, pero no creo que en todos. Y Agustín definitivamente no. No veo que pueda. Yo lo aprecio mucho, lo quiero mucho, Agustín, pero me parece altamente improbable que pueda armar listas en los 135 municipios. Bueno, ahora Cristina, digamos, y este es digamos, sobre el final del discurso, ella plantea que es imprescindible desarrollar un programa sobre 3 o 4 ejes. Y ahí menciono un programa propio de crecimiento, de industrialización, de innovación tecnológica, y no el que impone el Fondo Monetario a todos sus deudores.
Tenemos un par de notas muy interesantes sobre ese tema en la edición de hoy. Una de Diego Hurtado de Mendoza y otra de Eduardo Dworkin sobre la soberanía tecnológica, y realmente es un tema fundamental ese. Y frente a eso dice Cristina que es imprescindible la unidad nacional. Fue un préstamo político y política también tiene que ser la solución. Y reiteró algo que ya había dicho, que lo aten a un porcentaje de las exportaciones, cosa que desde el fondo rechazan enfáticamente, pero que dejen de querer dirigir la política y clausurarnos la industrialización del país y convertirnos únicamente en proveedores de materia prima. Somos 46 millones. No alcanza únicamente con la materia prima. Tenemos que agregar valor, incorporar tecnología para que haya trabajo de calidad y buenos salarios, que es lo que el país necesita. Después planteó la necesidad de una alianza entre lo público y lo privado, como ocurrió en otras economías que hoy son desarrolladas. Tenemos recursos estratégicos extraordinarios. Gracias a los cucas también recuperamos Vaca Muerta, litio, materiales raros, y propuso una mirada estratégica que consiste en que no exploten solamente la materia prima. Yo no digo que los autos eléctricos los hagan acá, pero por lo menos una parte de la batería o la batería entera. Y fue muy crítica con quienes celebran las legislaciones proteccionistas del litio de Bolivia y Chile, porque esas exigencias derivarían las inversiones extranjeras hacia la Argentina. ¡Qué vocación de colonia, hermano! Dijo. ¡Qué vocación de volver a ser Potosí! Ponete en la cabeza ser Malasia, ser Corea, pero no volver a ser Potosí, por favor. O sea, el tema de Potosí lo desarrolla Hurtado de Mendoza en la nota que mencionaba, ¿no? Y bueno, quien quedó a cargo de centralizar los aportes para el programa fue Guado. Y uno de los aportes con los que contó fue del Centro de Economía Política, CEPA, que ya había trabajado en 2 documentos programáticos, uno para la Asociación Bancaria en 2021 y otro hace 2 meses con aportes para la Confederación de Sindicatos Industriales. No vamos a detallar aquí los puntos que proponen, pero digamos toman la línea de lo que plantea Cristina, y por supuesto el primero es la renegociación con el Fondo Monetario de forma de garantizar la sostenibilidad del crecimiento con distribución y sin condicionalidades. También plantea una administración de los dólares que incluya retenciones acordes al desarrollo nacional. Si el tema de las retenciones está presente en todos los debates, si Rodríguez Larreta dice que la va a suprimir. Bueno, ya el actual gobierno suprimió muchas retenciones para las economías regionales, muchísimas, cosa que Rodríguez Larreta parece no tener en cuenta. Pero digamos, la fundamental es la de la soja, ¿no? También plantean una reforma tributaria con mejora de progresividad, una política monetaria que explican en detalle, recuperar una participación equitativa del ingreso entre capital y trabajo, recuperar el poder adquisitivo como motor del crecimiento económico. Bueno, son cosas que hay que trabajar. Estos son de alguna manera propuestas para acuerdos internos entre los distintos sectores del oficialismo, y después habría que elaborar en detalle. Estos son los trazos gruesos. Cristina no cree que sea necesario elaborar un tratado, un libraco. Tiene que ser unas pocas líneas generales muy claras, y además hay que trabajar políticamente para hacerlas posibles, porque
va a haber que poner muchas caritas feas, porque hay mucha gente a la cual nada de esto le gusta y van a pelear con uñas y dientes para impedirlo.